aquí se va a poner la cosa más filosófica, entonces vamos a tratar de avanzar lo más que podamos porque se entra mucho en ideas del pasado y de gente, filósofos y lo que dijo fulano, sutano y mangano, pero es importante comprenderlo para entonces nosotros saber por qué el mundo piensa como piensa, ¿sí? Entonces vamos a... Ah, sería abrir la otra, perdón, ¿tu nombre cuál es, perdón? Emanuel, perdón. Las ideas tienen consecuencias, sería abrir esa. Ok, ¿listo? Va. Dice así la palabra en Proverbios 14:1. La mujer sabia construye su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Y eso obviamente no solamente, vamos, involucra a la mujer en este caso, el salmista, perdón, el salmista, Salomón está diciéndolo así, pero pues obviamente habla de construcción y que con sus propias manos las puede destruir, ¿no? Dice, por eso todo el que oye estas palabras es Jesús, en Mateo 7, y las pone en práctica es como un hombre que construyó su casa sobre la roca. Acuérdense que la cosmovisión está a nivel fundacional. Dice, y vinieron, perdón, bajó la lluvia, los arroyos subieron, los vientos soplaron y golpearon contra esa casa, pero no se derrumbó porque estaba apoyada sobre la roca. Pero dice, todo aquel que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica es como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Entonces habla depende sobre qué construyes, obviamente eh, tu edificación se permanece o se destruye, ¿cierto? Esto llevado al ámbito de las ideas sería como sigue. Construyendo sobre la arena, dice Jesús comparó sus palabras, ideas, con materiales de construcción. Según su analogía, podemos comparar el pensamiento de cada persona con un edificio. El mundo moderno ha sido construido sobre la arena de ideas falsas. Nuestra cosmovisión provee las bases fundamentales de nuestro pensamiento acerca de la vida. Y luego hay tres preguntas que son muy claves. ¿De dónde venimos? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Si se fijan, esas preguntas corresponden a qué, que ya vimos en la clase anterior. ¿De dónde venimos? Ah, exactamente. Creación, caída y redención, ¿sí? ¿De dónde venimos? ¿Qué está mal en el mundo? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Estas son las tres preguntas claves de la cosmovisión. Toda cosmovisión, sea la que sea, tiene que responder a esas preguntas, a esas tres. Y si no son efectivos en responderlo, entonces puedes decir que es una cosmovisión falsa, ¿sí? Ahora, tenemos y por eso a veces la gente y el mundo nos ve como arrogantes a los cristianos porque declaramos que el cristianismo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, etcétera, que Jesús es la verdad, porque curiosamente, y esto no es tan, ya que estudiamos todo lo que es la realidad y todo este asunto de la cosmovisión, no es de extrañar que el cristianismo provea respuestas adecuadas a estas tres preguntas. Es el único sistema, de hecho, de creencias que puede responder efectivamente y adecuadamente a estas tres preguntas. Todas las demás cosmovisiones fallan en una o en dos o en las tres, ¿sí? Por eso es tan importante aprender a cuestionar las cosmovisiones en base a esto, ¿sí? Vamos a ver entonces que todo comenzó, este asunto de dónde, en dónde se empezó, por así decir, a caer todo el sistema en el modernismo, donde se cayó todo el asunto de la fe y del sentido común y todo lo demás. Comienza con Descartes, René Descartes, que fue este filósofo francés que nació en un pequeño pueblo cerca de Tours, que llevaba su nombre, fue criado por su abuela materna tras la muerte de su madre. Descartes observó que muchas de sus opiniones preconcebidas en la infancia resultaron poco fiables, por lo cual era necesario una vez en la vida, fíjense bien, demoler todo y empezar de nuevo desde los cimientos. Esa idea ya es bastante peligrosa, ¿sí? Porque Descartes era, si mal no recuerdo, era católico o fue creado en la fe, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ujú. Ya, sí, sí. Pero entonces esta idea que empieza por así decir, a fragmentar todo lo establecido hasta el momento,
de demoler todo y empezar todo nuevo, desde los cimientos. ¿A qué le suena eso? Después viene el marxismo y tiene las ideas similares, ¿verdad? También. Dice, ese patrón de pensamiento significaba dudar de todo, fíjense bien, excepto de que se era un ser pensante. Por eso él viene con su famosa frase, pienso, luego existo, ¿sí? Cognito ergo sum. ¿Fue entonces Descartes el primer escéptico? Pues sí. Dice, aunque fue católico toda su vida, en 1610 Descartes resolvió dudar de todo lo que pudiera dudarse, concluyó que podía dudar de todo excepto del mismo hecho de dudar. Esta conclusión le llevó a su famosa afirmación, pienso, luego existo. Con ello Descartes desencadenó la revolucionaria idea de que la mente humana y no Dios es la fuente de la certeza. Fíjense bien, ahí él comenzó con el problema. La experiencia humana es el punto fijo en torno al cual gira todo lo demás. O sea, el humanismo ya secular, ¿sí? El antropocentrismo, que quiere decir que, o sea, nosotros se supone que como iglesia y como creyentes debemos ser cristocéntricos, esto quiere decir Cristo en el centro, pero cuando se es antropocéntrico quiere decir el hombre está en el centro, el ser humano está en el centro. Entonces, en términos del pensamiento occidental, Descartes propone la idea de que el ser humano es la fuente de toda verdad, y de la razón y de todo. Uh-huh. Y una de las partes que se expuso era que, tratando de resumir la idea de Descartes, era que a pesar de que él no negó la realidad de Dios, uh-huh, él quiso explicar a Dios desde el punto de vista humano. Ya. Uh-huh. Imposible, a no ser que Dios se dé a revelar en un ser humano. Dios es inexplicable. Sí, yo creo que este hombre ni se imaginaba hasta qué extremos iban a llegar sus ideas en el futuro. Y propuso ideas pues revolucionarias para su tiempo y su época, en donde todo el mundo pensaba de una manera uniforme por muchísimo tiempo, y él es el que empieza en sí a hacer estos cuestionamientos que van escalando, ¿verdad? Al grado de llegar, de hecho creo que es el primer personaje aquí, ¿no? Nuestra receta del holocausto. Sí, la mente humana y no Dios es la fuente de toda certeza, René Descartes. Entonces ese es nuestro primer punto en la receta. Bueno, vamos a ver quién más. Aquí viene entonces ahora Rousseau, ¿sí? Una vida inestable. Bueno, pongo este poquito de su vida para que vean que esta gente tenía traumas desde niños, ¿sí? Por eso es que surgieron con todas estas cosas. Nació en Ginebra, su madre murió al nacer y su padre lo abandonó. Rousseau intentó aprender en 2 instituciones educativas, pero huyó de ambas por escapar de la disciplina. Sí, o sea, ya vemos un rebelde desde el principio, ¿verdad? Trabajó como sirviente en 2 hogares y fue acusado de robo en uno de ellos. Después fue vagabundo y pasó 8 años disfrutando de la naturaleza y estudiando por su cuenta. Yo digo, ¿cómo pasa sus 8 años disfrutando de la naturaleza? A lo mejor tengo que leer a Rousseau para ver cómo le hago, ¿verdad? De no trabajar y vivir de la naturaleza. Pero yo no entiendo esa parte de la vida de Rousseau, pero bueno, vivió 8 años sin depender de nada más que de la naturaleza. Pues, ¿qué comía, conejos o qué? No entiendo. Pero bueno, la vida de Rousseau estuvo marcada por ambos extremos, fracasos funestos y una gran aclamación, porque para esto también ganó mucho auge, por ideas, fíjense bien. Aquí vienen las ideas persuasivas de Rousseau, dice, ¿qué ha sido del pecado? En cuanto al pecado, por ejemplo, o de la caída, dice, buena pregunta, para resolver el misterio debemos remontarnos a mediados del siglo XVIII y a los influyentes escritos de un joven filósofo de origen suizo llamado Jacques Rousseau. Las ideas persuasivas suelen lanzarse en los escritos de una persona que da expresión a lo que se convierte en una poderosa tendencia. O sea, vamos, sus ideas comenzaron a escalar y a ser por lo menos consideradas, ¿no? La tesis de Rousseau es la siguiente, dice, así ocurrió cuando Rousseau irrumpió en la escena intelectual europea ganando notoriedad instantánea con un ensayo en el que argumentaba una tesis sorprendente, y esta era su tesis, que el progreso de la civilización había sido perjudicial para los seres humanos y no beneficioso. O sea, él no veía el progreso de la civilización como algo bueno. En su estado natural, dice, la naturaleza humana es buena, y esta es la gran mentira de Descartes. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos?
porque contradice la verdad bíblica, ¿sí? De la naturaleza caída del ser humano, ¿cierto? Pero él dijo, no, las personas solo se vuelven malas cuando son corrompidas por la sociedad. ¡Wow! ¡Qué idea tan revolucionaria para su tiempo! Pero totalmente antibíblica y que causó muchos daños, porque aquí es donde se empieza a distorsionar todo. Él decía que entonces el entorno es lo que te vuelve malo. Tú no eres malo, tú naces bueno. Y hermanos, esto es muy importante que lo sepamos como cristianos, porque la mayoría de la gente de hecho se traga la idea de Descartes y de Rousseau, y hoy en día incluso se cree, y muchísima gente cree esta mentira, de que la gente es buena y lo que lo corrompe es la sociedad, el sistema, el gobierno, esto, lo otro, aquello. Y esa es también una tendencia del ser humano desde el huerto, de culpar a alguien más por mi maldad, ¿cierto? O sea, yo no soy culpable, en realidad soy una víctima, ¿cierto? Y de ahí viene todo este desastre. Entonces hay que saber esto. Casi ángeles, ¿no? O sea, esta gente piensa que casi nos ven con aureolas, ¿verdad? Dice, Rousseau insistía en que la naturaleza humana se encuentra en su mejor momento, antes y al margen de las instituciones sociales. Decía que las personas son amorosas, virtuosas y desinteresadas por naturaleza. Hermanos, ¿en qué mundo vivía este hombre? ¿No? Pues en el bosque comiendo conejos. ¿No? Dice, y que en la sociedad con sus normas, y que es la sociedad con sus normas y convenciones artificiales la que hace que las personas sean envidiosas, hipócritas y competitivas. O sea, no eres tú, es la sociedad la que te corrompe. En pocas palabras lo que está diciendo. Bueno, y eso nos lleva hasta nuestros días, ¿verdad? Imagínense, todas estas ideas están basadas en las ideas de Descartes. Libres de ataduras, porque esta es otra de las cuestiones. Dice, si la naturaleza humana es esencialmente buena, entonces Rousseau tenía razón. Si el mal y la corrupción son creados por una sociedad falsa e hipócrita, lo más sensato es que te liberes de las ataduras de la civilización y explores tu yo natural, ¿sí? Y espontáneo, el verdadero yo que subyace a las formas sociales. O sea, esta locura de percibirme como a mí me dé la gana o como yo quiera o como yo, viene de ahí, de las raíces de estas ideas, ¿sí? Porque me estoy liberando, me estoy deconstruyendo, dicen ellos, ¿verdad? Han oído ese término ahora muy popular. Y entonces yo puedo ser lo que yo quiera y nadie tiene derecho a cuestionarme. Eso es lo que soy. Y si tú no me ves como lo que soy, tú estás mal. Y es más, te puedo incluso demandar y hasta la cárcel puedes ir porque tú tienes que aceptar lo que yo digo que soy. A esa locura hemos llegado, hermanos. Pero esto todo está en las raíces de las ideas de Descartes. Tremendo, ¿no? Rousseau y la sociedad del mal. Una vez que Dios ha sido destronado, los pensadores pueden construir viviendas muy extrañas. ¿Sí? Acuérdense que Jesús dijo, ¿tu casa la construyes sobre la roca o sobre la arena? Entonces, estas son tipo de viviendas, ¿verdad? Que se construyen sobre ideas equivocadas. Rousseau enseñó que en su estado natural la naturaleza humana es buena. Las personas se vuelven malas solo cuando son corrompidas por la sociedad. Rousseau creía que las personas son naturalmente amorosas, virtuosas y desinteresadas. Es la sociedad con sus reglas y convenciones artificiales las que los hace envidiosos. Creo que eso ya lo leímos. Y competitivos. Pero entonces viene la percepción personal. Rousseau y la sociedad del mal. Rousseau rechazó todo lo que limitaba la libertad del ser interior, que él veía como naturalmente bueno o al menos no formado e indefinido y capaz de hacerse bueno. En su obra El contrato social expresa la famosa frase, el hombre nace libre y en todas partes está encadenado. Dado que los individuos comienzan sin forma, y este es parte del problema, deben ser libres para crearse a sí mismos. Por eso, lo que decías hace un momento, ya no es que tienes que decir que nació un niño o una niña, sino que, bueno, nació un ser humano y ahí adelante él se va a definir lo que es, ¿cierto? De ahí vienen todas estas ideas. Dice, dado que los individuos comienzan sin forma, deben ser libres para crearse a sí mismos, fíjense bien, libres de descubrir su propia identidad. ¡Wow! El objetivo del individuo es liberarse de las cadenas de las instituciones, las reglas, las costumbres y las tradiciones, casi dice de los cristianos o de la cosmovisión judío-cristiana. ¿Por qué? Porque nuestra fe
Está basada en instituciones, la iglesia es una institución, en reglas, en costumbres y en tradiciones, de algún modo, ¿cierto? Entonces nada de eso sirve y no me trates de imponer nada porque eso está mal y todo, y somos los villanos de la película hoy en día. Ellos son las víctimas y son la gente a la que hay que apoyar y adelante y protegerlos y todo. Se han empoderado esta gente a un nivel terrible, al grado de que ya uno tiene miedo de levantar la voz por cualquier cosa, por lo que puedan hacerte como represalias, ¿no? Entonces, eso es lo que, el caos de nuestra sociedad actual. Pero entonces, ¿qué pasa? El Rousseau veía al Estado como el redentor. Este es el salvador de la creación, caída y redención, versión humanista, versión posmoderna, versión atea. ¿Sí? ¿Quién es el salvador ahí? El Estado. ¿Sí? El Estado es el salvador. Rousseau llevó su pensamiento un paso más allá. Dado que los humanos eran básicamente buenos y corrompidos por la sociedad, alguien tenía que intervenir y rescatar la naturaleza humana, y él creía que el Estado podía desempeñar ese papel. ¿Sí? Por eso luego llega en el régimen nazi, ¿verdad? El régimen declarar que los niños le pertenecen al Estado, porque el Estado es el que sabe cómo criar hijos, tú no. Tú como padre o madre no sabes. ¿Sí? Es el Estado el que te va a decir cómo debes educar a tus hijos. Y hoy en día estamos bajo un despotismo blando, ya no es el que nos coerciona con el rifle o la pistola en la cabeza, pero ahora utilizan otras herramientas para presionarnos, ¿no? Leyes y todo esto, ¿no? Entonces, el Estado es el salvador en la cosmovisión posmoderna. Pero aquí viene entonces cómo construyen ellos. Y esto sí está en sus notas. Por ahí van a ver los cuadros estos, creo. Sí, aquí están. Donde dice construyendo sobre la arena. Ay, perdón. De hecho, ahí ustedes debieron haber estado llenando eso, pero se me olvidó decirles. Pero bueno, ahorita que termine les pongo estas diapositivas para que llenen eso. ¿Ya? Es más, los voy a poner en lo que habla Jimmy, para que vayan llenando esos espacios. Y luego. Oh, es muy bueno, sí. Ujú. Ya. Ujú. Creo que es ese. Bueno, miren, si quieren llenan eso después o para ir avanzando mejor. Ok. Bueno, vamos a ver cómo se construye, supuestamente, ¿no? Dice que, construyendo sobre la idea de Rousseau, dice, continuando con la analogía de la construcción, podemos imaginar la idea de Rousseau como bloques que van uno después del otro en los siguientes 4 pasos. Número 1, el ser humano es bueno por naturaleza, ¿sí? Número 2, las fuerzas de la sociedad corrompen la naturaleza buena del ser humano. Número 3, el gobierno debe intervenir y eliminar la fuerza corrosiva de la sociedad. Y por último, número 4, la bondad natural del ser humano resultará entonces en una sociedad utópica. ¿Ok? Ok, esa sería como la construcción de... Ahora, fíjense bien, esto, hermanos, hay que ver el peligro de pensar, de apoyar este tipo de patrón de pensamiento, porque fíjense bien, si esta es la manera en que se debe construir, entonces el gobierno, y aquí es donde entra la complicación de lo que hemos visto que desató 2 guerras mundiales, por ejemplo, o el Holocausto también, porque dice el número 3, el gobierno debe intervenir y eliminar la fuerza corrosiva de la sociedad. Díganme ustedes, en el Holocausto, según ellos, la visión del régimen nazi, ¿quién era esta fuerza corrosiva de la sociedad? Los judíos, o todos los que no entraban en los parámetros de lo que era el hombre nuevo, ¿verdad?, que proponía Hitler, o la evolución del hombre al superhombre, la raza aria. Entonces todos ellos eran la fuerza corrosiva de la sociedad a la que había que eliminar, ¿cierto? Y así justificaron hacer eso. Ah, dinos. Claro. Ajá. En pecado. Claro, claro.
Y por eso la visión de la naturaleza humana, esta sección de hecho se llama así, la naturaleza humana, eh, es tan importante, la doctrina del pecado es tan importante, central en la vida del creyente, porque si tú no comprendes bien la doctrina del pecado, todo lo demás lo vas a malinterpretar y no vas a aplicar bien el resto de la fe, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué pasa hoy en día, por ejemplo? Se estaba llegando aquí en los Estados Unidos, ya en el país más democrático y supuestamente más cristiano de la historia, se estaba llegando al punto en el que quienes estaban siendo vistos ya como la fuerza corrosiva de la sociedad, los cristianos. Ajá. Son homófobos, son misógenos, son, ¿cómo se llaman los que no quieren a los extranjeros? Xenófobos, son mente cerrada, se inventaron el término crímenes de odio, ¿se acuerdan? Que practicábamos supuestamente los crímenes de odio y todo eso. O sea, vamos, si esta agenda hubiera seguido avanzando y fortaleciéndose como iba, hermanos, la persecución iba a ser, ya había persecución en muchos términos, pero eso se hubiera desatado de manera terriblemente más dura, ¿cierto? Porque ahora nosotros somos la fuerza corrosiva de la sociedad, según su visión del mundo. ¿Ok? Entonces, todo esto, hermanos, basado en estas ideas de estos filósofos, ¿no? La base, pero esto realmente lo que pone es la base para la tiranía. Dice, si uno compra la idea básica de Rousseau, el gobierno, o sea, número 3, ¿verdad? El número 3, está justificado para hacer absolutamente todo lo necesario para destruir las fuerzas de una sociedad malvada, que sería el número 2, ¿sí? Para que la bondad humana natural pueda surgir. Fíjese bien, o sea, es algo utópico, es algo en su cabeza, son ideas, solamente, digamos, teorías. La simple idea de Rousseau constituye la base de los sistemas más destructivos que el mundo haya visto jamás. ¿Sí? Era una idea simple, pero fíjese todo el daño que ha causado. Las 2 guerras mundiales fueron causadas por esta idea, imagínense nada más. Qué tan importante no será que las ideas tienen consecuencias. Dice, nos vuelve a decir Sire, la muerte de Dios es el principio de la sabiduría posmoderna. Sabiduría, si se pudiera llamar sabiduría, creo que no se le pudiera llamar sabiduría, ¿verdad? También es el fin de la sabiduría posmoderna, porque el posmodernismo, no es pos nada. Es el último movimiento de lo moderno y el resultado de que lo moderno se tome en serio, se toma en serio sus propios principios, y compromisos y vea que no resisten la prueba del análisis. ¿A qué quiere decir esto de que no resisten la prueba del análisis? Pues que viendo las consecuencias de las ideas, el análisis no resiste a lo que escribieron en papel. ¿Sí me explico? O sea, por eso decía por ahí alguien más, la doctrina del pecado es la menos popular de las doctrinas cristianas y sin embargo la más fácil de verificar empíricamente. Porque esto nos demuestra que el pecado es real, que el mal es real, que el ser humano nace corrompido, ¿no? Corrupto. Sigamos adelante. Somos lo que pensamos, dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Bueno, esto creo que ya lo vimos, ¿no? Ok, ya lo vimos. Entonces, vamos a ver ahora Nietzsche, ¿no? Porque esto fue escalando. Entonces ya vimos a Descartes, ya vimos a Rousseau, ahora vamos a ver lo que Nietzsche pensaba sobre el pecado. Dice, él meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo de la Ilustración, expresada en su observación Dios ha muerto, la famosa frase de Nietzsche, ¿no? De una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. Nietzsche describió el pecado como una mera treta inventada por una miserable banda de sacerdotes ascéticos, así lo dice él en sus escritos, chamanes del Antiguo Testamento que habían logrado un dominio mágico sobre los hombres y las mujeres, apelando a la realidad de la culpa en sus almas. Según esto, eso era el pecado. Ahora, fíjense bien, aquí es algo muy interesante, porque Nietzsche era hijo de protestantes, ¿sabían ustedes? Desgraciadamente, pero protestantes traumados, porque también la vida de Nietzsche fue terrible, con un padre totalmente sofocante en cuanto a un legalismo terrible. Pero Nietzsche tenía conocimiento de la verdad, porque él está, en la última frase en azul, él está reconociendo la realidad, porque dice, apelando a la realidad de la culpa en sus almas. ¿Y por qué había culpa?
Si no hay pecado y no hay moral absoluta, entonces ¿por qué sienten culpa? Pero él sabía que la culpa era real. Entonces, él ni siquiera podía reconciliar sus ideas con la realidad. ¿Por qué? Porque la culpa era real. La culpa en los cristianos era real y él simplemente lo distorsionó, o sea, vamos, su conclusión en cuanto a la naturaleza humana o la naturaleza del pecado, pero aún en sus propios escritos él no puede evitar chocar con la realidad, porque está diciendo que la realidad es que la gente siente culpa en sus almas. Y si no hay pecado, entonces ¿por qué siente culpa? ¿Cierto? No tendría sentido, pero bueno, para que vean la inconsistencia de estas personas. Pero fíjense lo que él seguía pensando. Dice, Nietzsche denunció la moral cristiana como una mentalidad de esclavos. La bondad, el perdón, la humildad, la obediencia y la abnegación eran las características de los esclavos débiles y reprimidos que habían renunciado a la alegría de vivir. O sea, para él es negativo todo esto, bondad, perdón, humildad, obediencia. Todo esto es negativo para Nietzsche. Pues, ¿qué tipo de mundo quería este tipo, no? Te pones a pensar y dices, ¿qué tenía en la cabeza esta gente? Pero bueno, el mal operando en ellos, hermanos. Dice, estaba convencido de que los valores tradicionales representaban una mentalidad de esclavos, una moral creada por individuos débiles y resentidos que fomentaban comportamientos como la gentileza y la amabilidad, porque eso servía para sus propios intereses. O sea, no se podía ser amable o gentil porque quieras serlo, no, porque estás buscando tus propios intereses según él, ¿no? Nietzsche afirmaba que se podía crear nuevos y mejores valores para sustituir los antiguos. La misma idea de Rousseau, destrúyelo todo y construye todo nuevo, ¿cierto? O sea, se deshacían de la tradición, de las cosas buenas que se van transfiriendo de generación a generación, como lo dice la Biblia, que tú transfirieras tu fe a tus hijos, ¿no? Y a los hijos de tus hijos. Y de Nietzsche saltamos entonces ahora sí a Hitler, ¿sí? La filosofía del hombre al superhombre. La filosofía de Nietzsche fue una de las influencias más poderosas del fascismo. En la mente de Nietzsche, la ética bíblica era nada menos que una patología, una mojigatería que mataba la vida. Esperaba la evolución de una raza de superhombres impulsados por una ética de poder, ¿sí? Para ellos todo era poder sobre el más fuerte, sobre el más débil, apelando también a la teoría darwinista. Exactamente lo que los nazis esperaban crear a partir de la raza aria. O sea, esto le cayó como anillo al dedo a las ideas de Descartes, de Rousseau y de Nietzsche le cayeron como anillo al dedo a Hitler. ¿Sí? Y dice acá, Nietzsche nunca enarboró una bandera nazi, nunca comandó una división militar encorazada de combate, pero sus ideas dieron origen a los nazis. Hitler simplemente tradujo las ideas de Nietzsche en acciones y eso le costó la vida a 50 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces aquí, hermanos, donde vemos las ideas tienen consecuencias. Una simple idea como el hecho de que nacemos buenos y es la sociedad la que nos corrompe, llevó a esto. ¿Sí? ¿Se fijan cómo es tremendo que comprendamos estas cosas? Yo tuve la oportunidad de estar ahí, esto es Camboya, en los campos de concentración del Pol Pot, el dictador que cometió un genocidio ahí matando como 3 millones de personas. Dice, qué ironía que la filosofía de Rousseau de libertad radical y sin límites engendrara los regímenes más opresivos del mundo moderno, inspirando a revolucionarios como Robespierre, Marx, Lenin, Hitler y Mao. Incluso se sabe que Pol Pot y sus terroristas educados en París estudiaron a Rousseau, mientras sus secuaces masacraban a una cuarta parte de la población camboyana en los llamados campos de la muerte en los años 70. ¿Cómo fue eso posible? Pues por ideas de personas. Este edificio, cuando tú entras, ¿sí ven esa puerta grande en el centro? Y una persona ahí con una camisa rosa. Bueno, lo que hay adentro es solamente unos paneles con calaveras desde el piso hasta el techo. O sea, ves puros skulls, ¿cómo se dice? Cráneos, puros cráneos, todo lleno de cráneos. Todo hasta arriba está lleno de cráneos. Es como un monumento a las víctimas de este genocidio. Y cuando caminas, por eso se llama los campos de la muerte,
Porque cuando caminas por los jardines de alrededor todavía ves huesos saliendo de la tierra, de fosas comunes donde echaban a los miles de personas ahí. Y hay un museo en donde, miren, yo he estado en muchos lugares del mundo, gracias a Dios, haciendo misiones, pero no me acuerdo haberme sentido tan mal de salir de un lugar, de solamente ver las ilustraciones de las torturas que hacían con la gente en Camboya. Una cosa espantosa, hermanos. Cuando salí yo tenía dolor de cabeza, el estómago revuelto, ganas de vomitar y ganas de llorar, de todo, de solo ver. Imagínate la gente que lo vivió. O sea, son cosas de, como tú dices, que la gente no entiende y luego defiende ideas tontas, ¿verdad? Que están basadas en estas mismas ideas por ignorancia y porque no han visto realmente a qué pueden llevar estas ideas, ¿no? Pero entonces aquí viene nuestro Salvador Biden, ¿verdad? El Estado viene a rescatarnos, hermanos. La clave está en que Rousseau no definía la libertad como la reivindicación de derechos frente al Estado. La libertad significaba la liberación de las formas e instituciones de la sociedad. ¿Y cuáles son esas formas? La familia, la iglesia, la clase y comunidad local, mientras que el Estado era el liberador. ¿Sí me explico? Por eso, mientras más tú alimentas al Estado, más poder tú le das. Y un Estado paternalista es lo peor que nos puede pasar. El estatismo es, hermanos, la cosa más terrible en la que podemos llegar, ¿no? Sea de izquierdas o de derechas, ¿eh? Ha pasado en Latinoamérica que aún de derechas, pues los resultados no son, obviamente, cuando no se apega a lo que realmente las derechas deberían defender, ¿no? Pero es así. Estado todopoderoso, entonces ya no es Dios, ya es el Estado lo que te cuida, lo que te provee, lo que hace todo un Estado paternalista, ¿no? La idea de Rousseau dio origen a lo que un historiador denomina la política de la redención. La idea de que la política puede ser el medio, no solo de crear un mundo mejor, sino de transformar realmente la naturaleza humana. Fíjense bien, transformar la naturaleza humana. O sea, quieren cambiar al ser humano. Cuando el hombre nuevo, creando el hombre nuevo, perdón. Para Rousseau el Estado es la agencia de emancipación que permite al individuo desarrollar los gérmenes latentes de bondad hasta ahora frustrados por una sociedad hostil. O sea, el Estado puede sacar lo mejor de ti y lo va a hacer, aunque te lo saque a golpes, y aunque te lo saque subiéndote los impuestos, aunque te lo saque, a como sea, ellos tienen este sueño utópico de que van a crear la sociedad perfecta. Por eso dicen, dame poder, vota por mí y yo te voy a librar de esto, y te voy a librar de aquello, y te voy a librar de lo otro. Y la gente, como se va con ese deseo de redención que les decía anteriormente que tenemos, pues la gente los vota. Y la gente les da su confianza porque hay ese anhelo de ser redimidos y el Estado se te está presentando ahí como un redentor. Dígame, hermano. No, el himno de la Internacional Comunista, una estrofa dice, no más salvadores supremos, ni César, ni Burgués, ni Dios, que nosotros mismos haremos nuestra propia redención. ¡Wow! Hermano, tiene que darme esa letra para ponerlo aquí en las... Sí, no, es que es así, hermanos. Y nos obligaban a cantarle en Cuba desde que tú estabas en... Ajá, y si hay un grupo de gente que va a comprender esto a la perfección, son ustedes, hermanos, quienes salieron huyendo de su país por estas razones, precisamente. Una de las frases favoritas de Fidel era que la guerra que se nos hace es de pensamiento, ganemos la pensamiento. Claro. Esa es la guerra, la batalla ideológica. Sí, claro, por eso hablábamos en la comida que el adoctrinamiento, hermanos, el sistema de educación pública en los Estados Unidos hace mucho que dejó de ser verdadera educación. Es un adoctrinamiento en todas estas ideas humanistas, ¿cierto? Y por eso puedes saber cómo nos va. Ajá. Y Cuba estuvo metida en la lógica Camboya. Sí, sí, sí. Terrible, terrible la cuestión. Vamos a ver esto de la raíz del gran reseteo, ¿sí? Eso explica por qué la filosofía de Rousseau dio origen al concepto moderno de revolución, la revolución cubana, por ejemplo, que implica no solo la rebelión política para derrocar a un determinado gobernante, sino también a la destrucción total de una sociedad existente para construir desde cero una sociedad nueva e ideal. El utopismo, hermanos. El utopismo. Siempre te van a vender la idea del cielo en la tierra. Yo viví la de Cuba y la de Venezuela. Dios mío. Y casi estuviste cerca de vivir la de Estados Unidos. Ay, Señor. Ay, Señor.
Ah, pero luego te culpan a ti, sí, claro, no, ellos siempre son inocentes, ellos no aceptan su culpa, no lo van a hacer. Pero que el fin justifica los medios, ¿sí? Mientras que la teoría social tradicional justificaba cualquier acción apelando al pasado, o sea, a la tradición y a lo que está lo establecido, a la naturaleza humana normativa creada por Dios, ¿verdad? La doctrina bíblica del pecado y la realidad de que el ser humano está dañado por la caída. Los revolucionarios modernos justifican sus acciones apelando al futuro, a la sociedad ideal que crearán. En algún punto lo van a hacer, ¿sí? Su promesa de toda la vida. Las atrocidades más sangrientas pueden justificarse invocando la sociedad perfecta que los revolucionarios prometen construir sobre las cenizas de la antigua. ¿Sí? Y a esto pudiéramos decir que Make America Great Again pudiera ser un discurso populista también, ¿cierto o no? Porque pero en realidad lo que está diciendo Trump es, vamos a rescatar lo que perdimos, que es un poco diferente, ¿no? Pero bueno, porque el populismo puede ser usado tanto por izquierdas como por derechas, pero también depende de qué quieres lograr. Eso es bíblico, eso no es nuevo. La sociedad, en el Antiguo Testamento que hacían los babilónicos, destruían todo. Sobre esa base fundaban su tierra. Exactamente. Se llevaban los jóvenes para su imperio, los trataban de lavar el cerebro, como quisieron hacer con Daniel, los nombres. Ajá. Claro, claro. Querían enterrar esa cultura, esa cosmovisión. Ajá. Claro. Es una guerra de cosmovisiones. Es así, o sea, la guerra está a nivel ideológico, como decías. Muy bien. Bueno, dígame, hermano. Y los comunistas allá en Cuba, cuando estaban en la Sierra Maestra, se pusieron nombres bíblicos. También. David, Daniel, ¿sí? Y después cuando llegaron se identificaron como eran. Eso fue cuando bajaron, que ellos bajaron con esos nombres. Nombre de guerra. Nombres de guerra era el nombre bíblico. Sí, bueno, porque van a hacer lo que puedan para manipular al pueblo que no sabe y incluso a disfrazarse bajo cristianismo, entre comillas, ¿verdad? Digo, Chávez en Venezuela no se la pasaba hablando de Dios y hablando de la gente, o sea, de que era alguien que... Exactamente. De hecho, se habla del marxismo como la herejía cristiana, ¿no? Porque tuercen verdades para poder ser más efectivos en su manipulación, ¿no? Uno de los eslogans de la Revolución Cubana era: porque en Dios creemos, la revolución apoyamos. Wow, tremendo. En Dios creemos, la revolución apoyamos, dice. Bueno, el utopismo, fíjense bien lo que hace, crea una ceguera peculiar, ¿sí? Creyendo que el individuo era naturalmente bueno, Rousseau confirmaba que el Estado todopoderoso sería igualmente bueno, ¿ok? Si los hombres son buenos, entonces cuando los hombres hacen Estado, también va a ser un Estado bueno, decían ellos. Ya que el Estado no era más que la fusión de las voluntades individuales en una voluntad general, ¿sí? En su opinión, Rousseau creía realmente que el Estado siempre tendría razón hacia el bien público, siempre constante, inalterable y puro. Así se autoperciben ellos. Y si algunos individuos recalcitrantes no estaban de acuerdo con la voluntad general del Estado, ¿qué pasaba? Eso solo demostraba que habían sido corrompidos y que debían ser obligados a ver que su verdadera libertad, fíjense bien, residía en conformarse a la voluntad general. Como dijo Rousseau, el individuo debe ser forzado a ser libre. Hágame usted el favor, forzado a ser libre. O sea, te estoy coercionando, pero es por tu bien, hermanos. Y es la misma idea de todos estos organismos inquisitores. La Inquisición decía, se percibían ellos muchas veces a decir, bueno, estamos matando a seres humanos en el nombre de la fe, pero lo estamos haciendo por su bien, porque si no lo hacemos se van a ir al infierno. Esa era la idea de la Inquisición, hermanos. O sea, y se llega a esta ceguera por precisamente abrazar ideas equivocadas, ¿cierto? Cualquier régimen, aún en el nombre de la fe, lo puede hacer. Imagínense que no lo hagan en nombre del Estado. Si lo hacen en nombre de Dios, ya que podemos esperar, ¿cierto? Aquí viene uno de los personajes más dañinos que la sociedad, que la historia ha podido tener, Marx. Ahora viene Marx y la sociedad perfecta. Dice, se puede ver este mismo patrón básico en la filosofía de Karl Marx.
cuya visión de una sociedad perfecta ha alimentado un experimento utópico fallido tras otro en naciones en todo el mundo. El defecto fatal de la visión utópica del Estado del marxismo es una vez más la negación de la enseñanza cristiana básica de la caída o del pecado. Si uno cree que existe el pecado, debe creer que hay un Dios, que es la base de una norma trascendente y universal de bondad. Marx negaba todo esto. Para él, la religión y la moral no eran más que ideologías utilizadas para racionalizar los intereses económicos de una clase sobre otra. La lucha de clases, en otras palabras, ¿cierto? Entonces, estas fueron las ideas de Marx, que en lo económico se transfirieron luego a lo político y a lo social, ¿cierto? Vamos a ver qué nos dice Paul Johnson, por ejemplo, este escritor británico. Dice, Rousseau huyó de la sociedad empolvada y pulida de su época, denunciándola como falsa hasta la médula, y se retiró a pequeñas casas de campo donde podía estar cerca de la naturaleza. Seguía él con su vida rara, ¿no? Rousseau pintó el Estado como el gran libertador, entonces. El historiador Paul Johnson ofrece una explicación intrigante. Rousseau abandonó a sus 5 hijos en un orfanato, fíjense bien. O sea, su propio testimonio era un fracaso, dice. Aunque la mayoría de los bebés internados en estas instituciones morían, los pocos que sobrevivieron se convirtieron en mendigos, ¿sí? En varios de sus libros y cartas, Rousseau intentó enérgicamente justificar sus actos e insistía que se limitaba a seguir las enseñanzas de Platón, que había declarado que el Estado estaba mejor preparado que los padres para educar a buenos ciudadanos. O sea, las ideas todas mezcladas y distorsionadas que tenían en sus mentes, pero que plasmaron en sus escritos y que la gente, por alguna razón, pues se las tragó, ¿no? El auge del comunismo. Dice, ¿se ha preguntado cómo los comunistas pueden creer lo que hacen? ¿Cómo pudieron Stalin, Mao y Pol Pot asesinar a millones de su propio pueblo en nombre del bien? Marx tomó los bloques de construcción proporcionados por pensadores anteriores y construyó la ideología más destructiva que se haya visto sobre la faz de la tierra. Hermanos, ustedes se han enfrentado a lo peor, de lo peor. ¿Sí? Es terrible a lo que hemos visto, ¿no? Su pensamiento alimenta no solo el comunismo, sino docenas de otros sistemas que operan hoy en el mundo. Y eso sobre la base misma del mismo Descartes, destruir para construir. Como creía que la naturaleza humana era buena hasta que era corrompida por la familia o la sociedad, Rousseau, en este caso, bueno, sobre las ideas de Rousseau, Marx propuso la destrucción de las fuentes de corrupción, en este caso el capitalismo o los medios de producción. El Estado debe derribar las fuerzas del mal para que pueda surgir la sociedad perfecta. Marx pensaba que la propiedad privada de los bienes y la división del trabajo eran esta fuente de corrupción. Sus ideas condujeron al colmo de la ironía: para construir hay que destruir. Para construir hay que destruir. No, hermano, se construye sobre lo que ya se ha construido. Eso es verdadero progreso desde el punto de vista bíblico, ¿sí? No podemos solamente pretender borrar el pasado y empezar de nuevo, porque cada vez que se ha hecho eso, sobre todo con una idea utópica, se llega a lo que hemos visto en el mundo. Y esto es a lo que llegamos, a la necedad, hermanos. A la necedad, ¿sí? Un fenómeno sorprendente es este, porque, hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado el cuento? Bueno, por lo menos yo en Latinoamérica, que tengo debates con amigos de izquierdas y tratando de defender las ideas de la libertad y todo esto. Y ellos dicen, no, es que lo que está mal no es el sistema, es la persona que lo trató de implementar. ¿Cuántos han oído ese argumento? ¿Verdad que sí? Siempre es culpa del político, no del sistema. No, el sistema funciona, lo que pasa es que si lo implementáramos bien, ¿a poco no? Y hermanos, pero la historia ha demostrado que donde quiera que se ha tratado de implementar es un fracaso total, ¿cierto? Pero aquí está este fenómeno. Dice, Proverbios 9, 7 al 8 nos dice, subraya un hecho extraño sobre la naturaleza humana. Dice, una vez que hemos adoptado una posición, alguien busque el pasaje para leerlo, sí, por favor. Dice, una vez que hemos adoptado una posición, incluso cuando se demuestra que es errónea, tendemos a defenderla en lugar de cambiar de opinión. Eso me recuerda, Ajá. ahorita estaba mencionando a Platón, no sé si han visto el video de las cavernas. Sí, la famosa ilustración de... La ilustración de las cavernas, igualito, no podían ver, no veían la luz, no podían, se quedaban
porque estaban totalmente inmersos en esa visión del mundo y exactamente. Y en vez de cambiar de opinión, en base a la evidencia y a la realidad, seguían en su exactamente. Y eso se llama, hay una palabra que tiene la Biblia para eso. ¿Cómo se llama? Necedad. Necedad. Por eso dice la Biblia, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Alguien tiene Proverbios 9, 7 y 8? A ver, ¿qué nos dice? Dígamelo. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas el escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, porque hermanos les dices y te odian más. No solamente no te escuchan, pero te odian todavía más. Es algo terrible. Cómo llega a enceguecer a la gente, ¿no? Uh-huh. Y por más pruebas que les des, no, ellos siguen aferrados a su... En nuestro estudio nos encontraremos con este fenómeno en repetidas ocasiones. La teoría de Darwin ha sido desacreditada, pero sigue viva en el neodarwinismo. El marxismo ha sido el mayor fracaso destructivo de la historia, pero continúa manifestándose de muchas maneras. Es increíble que estas cosas sigan vivas, pues, a pesar de la luz de la evidencia, ¿no? Bueno, pero por último tenemos la conclusión de este segmento que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿no? Aquí en otra versión, creo que es una traducción viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Hermano, sería la actitud bíblica, que cuando tú hablas con un necio, llegará a esto. Pero obviamente, como son necios y como tiene la mente entenebrecida, no lo sacas de ahí. No lo sacas de ahí. Es muy difícil. Y yo creo que también en un punto, obviamente, estos son fuerzas espirituales que están obrando en sus mentes, en sus corazones, para mantenernos en las tinieblas. Pero precisamente, hermanos, la lucha no es fácil. Pero como decíamos en la mesa, sí, la Biblia nos manda a hacer intercesión y hacer la lucha espiritual y todo esto, pero también dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pero ¿cómo vamos a derribar argumentos si tú no tienes argumentos? Los argumentos, hermanos, no se derriban con oración y ayuno y intercesión. No, los argumentos se derriban con argumentos, con contraargumentos, ¿cierto? Entonces, si tú y yo no sabemos todo esto y cómo poder presentar mejor defensa de nuestra fe, no solo desde el punto de vista bíblico, pero también ideológico, filosófico, histórico, a nivel de cosmovisión, porque acuérdate, la guerra es cosmovisión contra cosmovisión. Entonces ahí es donde estamos fallando, ¿cierto?